Hoy, en el enganche, Galatasaray y el dinero turco. La pasión otomana, tantas veces hablada, esa pasión turca que se desprende en su fútbol casi por cada poro de la piel de cada equipo, de cada jugador otomano, ha hecho acto de presencia también en esta Champions. Y me parece que además en esta temporada va a ser especialmente picante todo lo que va a ocurrir con el fútbol de Turquía, porque ha sido un verano en el que ese éxtasis, esa pasión se ha trasladado claramente al mercado de fichajes. Han fichado más que nunca, pero sin embargo solamente han conseguido que haya un equipo en la Champions, porque el Fenerbahce no lo consiguió y porque el Besiktas no anda en gran momento. Pero el que sí que se ha metido en esa final de Champions, y queremos hablar de ello, es el Galatasaray. Seguramente el gran equipo turco, ya no solo históricamente, sino principalmente en los últimos años, y para eso queremos hablar con el que, al menos para mí, y sé que en redes para mucha gente, es el especialista número uno de fútbol de Turquía. Alejandro Parra, un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar por aquí para hablar sobre el caótico, el siempre caótico fútbol turco y sobre todo de este equipo Galatasaray que lo evidencia perfectamente lo que engloba todo el fútbol turco. Siempre digo que esa pasión turca se desprende en su fútbol porque he visto partidos en los que no sucede nada, pero de repente entra en frenesí el estadio, se desata una sensación de vértigo y de capacidad para que se rompa en cualquier momento el partido y a partir de ahí aquello es inexplicable. Entra el surrealismo, entran situaciones random, suceden cosas que no suceden en ningún sitio, para bien y para mal, porque así es la pasión turca, y desde luego en la Champions se ha visto muchísimo en los últimos años. Pero antes de hablar de Galatasaray, Ale, te quiero preguntar principalmente por ese verano en el que han gastado tantísimo dinero todos los equipos. Nos vamos a centrar en los tres, vamos a dejar el Galatasaray por ahora a un costado para hablar un poquito más después de ellos, que son los protagonistas finalmente de este vídeo, porque son los que sí que van a estar en Champions. Pero el Fenerbahce, más allá de todo lo de Mourinho, más allá de lo de Aktürkoğlu a última hora, ha fichado mucho, ha fichado bien y ha gastado. Y el Besiktas también. Tengo datos por aquí, 334 millones de euros invertidos en la Liga Turca. Eso sale, Ale, para que lo sepas, 18 millones de euros por equipo, que es una cifra muy, muy, muy alta. ¿Qué ha pasado este verano concretamente? ¿Por qué crees que de repente le ha dado a Turquía todavía por gastarse un poquito más de lo que habitualmente hace en cada mercado de fichajes? Yo pienso que la clave está en ver un equipo que a base de millones como el Galatasaray. El Galatasaray venía de un año muy malo antes de empezar con todas las inversiones. Venía de un año malísimo en el cual prácticamente pelean el descenso. Luego de ese año empiezan a invertir un montón de dinero. Consiguen 3 títulos consecutivos de liga más una copa y una supercopa también. Y yo creo que al ver eso, Fenerbahce y Besiktas dicen, oye, si hay que competir en serio, hay que invertir dinero porque si no es imposible llegar al nivel que tiene Galatasaray ahora mismo, que tiene una plantilla de muchísimos millones. Fenerbahce ya lo había entendido hace un par de años aproximadamente y también había invertido muchísimo. Incluso la llegada de Mourinho fue digamos, una demostración de intenciones, pagándole 10 millones al año a Mourinho. Besiktas también había querido un poco acercarse con Inmóviles, Rafa Silva, con buenos salarios, pero a nivel de pagar traspasos, digamos, la explosión total fue en este mercado que incluso fichan a Orkun Koçu por 30 millones de euros le termina saliendo Koçu. Tercera compra más cara en la historia de la liga. Galatasaray siguió su línea y lo justifica, entre comillas, con el dinero que pueden conseguir en la Champions. Hay que decir que no hay una forma clara y transparente de poder decir, por ejemplo, los árabes tienen dinero gracias al Estado. Los turcos no se sabe a día de hoy por qué tienen tanto dinero. De la que haya un manantial que de repente derrama dinero. Simplemente surge por aspectos naturales del fútbol, pero no se sabe muy bien explicar cómo, ¿no? Exacto. Hay muchas teorías, que si los rusos, que si el dinero de aquí, que si el dinero de allá, pero son cosas con las cuales no me atrevería a hablar porque sería un poco complicarnos la vida, no sé si existen. Para contextualizar un poco, el campeón de la Super League al año, es cierto, le pagan en moneda turca, pero al año ganaría 4 millones de euros. Ese es el premio por ser campeón de la Super League. 4 millones de euros prácticamente no llega ni a la mitad de lo que cobra Icardi en un año. Para contextualizar un poco lo que vendría siendo la inversión que no tienen. O sea, no se sabe de dónde aparece. Exacto.
Es Lo verdad, más Ale, que llamativo de todo, siempre hemos tenido la sensación, Ale, de que Turquía era el paraíso para aquellos futbolistas que van cumpliendo años o que han perdido a lo mejor el punto máximo de su rendimiento y de repente cumplen 30, 31, 32 y van para Turquía para encontrar un nuevo buen contrato, quizá el último contrato. Pero ahora incluso se están arriesgando con chicos jóvenes, porque cada vez ha bajado mucho más la edad media de los fichajes y a mí este mercado de verano me ha llamado mucho la atención en ese sentido. Están corriendo más riesgos. Tengo aquí datos, por ejemplo. Turkoglu es verdad que le ha costado, centrándonos en el Fenerbahce, 22 millones, pero ha fichado, por ejemplo, a Nené, un chico de 22 años nada más. Es decir, es una cifra bastante baja. Archie Brown ha llegado también, el inglés, con 23 años. Es decir, están fichando jugadores importantes también en edad un poquito más prematura, no tanto a la tipología de fichaje habitual que había antes en Turquía. Y el Fenerbahce, ¿crees que de alguna manera todo lo que ha pasado con Mourinho en el mercado le va a dar como para que dé un salto adelante o va a ser una pérdida demasiado grande y lo va a notar mucho? pienso que es un cambio bastante drástico, o sea, cambian completamente. Hay que decir que le preparan una plantilla a Mourinho, una plantilla hecha para él, pero la hacen después que destituyen a Mourinho, ¿no? En un acto total demencial de un presidente que tiene elecciones en unos días y quiere ser reelegido por enésima vez. Intentó destituir a Mourinho como acto populista y luego hace muchísimos fichajes como Asensio, Ederson, que son fichajes para decir, mira, yo estoy aquí, tengo muchísimo dinero. Es cierto que uno de los presidentes, uno de los personajes más ricos del fútbol turco, dice, yo estoy aquí, voy a seguir invirtiendo, confíen en mí, trae un entrenador, el cual no es Mourinho, que probablemente se vaya a quejar menos que Mourinho, que ya se estaba quejando bastante en las últimas semanas. Así que yo pienso que es un cambio drástico de juego, de contexto y incluso de la plantilla. O sea, ahora mismo tiene una plantilla que a mí hace unos años me preguntan dónde podría llegar, yo te diría mínimo cuartos de final de Europa League. O sea, tiene una plantilla realmente buena. Sí, sí, luego entrará eso de la pasión que decimos, eso de las expectativas que no acaban con cumplirse, ese vértigo malentendido para competir y probablemente al final podrá ser el gran problema que tiene siempre. Mira, ha fichado a John Durán, que no están muy contentos con él, a Semedo, Edson Álvarez, Skriniar lo han fichado ya definitivamente, Asensio, han fichado a Ederson, Archie Brown, que ha empezado muy bien, por cierto, se ha marchado a Amrabat, eso sí, pero ha llegado Nené y Aktürkoğlu. Eso es lo que ha fichado Fenerbahce. El Besiktas, que es el tercero en discordia, se ha gastado 40 millones de alguna manera, en una lista de algunos jugadores que está por saber que van a explotar o no, pero evidentemente lo de Kochu, como bien decías, es el jugador franquicia que no ha funcionado en el Benfica, o por lo menos él no ha querido aguantar mucho más tiempo. Y a mí, junto con lo de Aktürkoğlu, y aquí ya te lo mezclo para que me hables de Kochu y del Besiktas, me llama la atención que dos jugadores con tanto potencial turco a nivel internacional hayan regresado tan joven, y más en el caso de Kochu a un Besiktas que está todavía muy tierno, muy por hacer. Sí, lo de Kochu es una apuesta básicamente de corazón, o sea, es una apuesta de que él es aficionado desde pequeño. Él siempre lo dejó claro, es muy, muy, muy aficionado de Besiktas. De pequeño iba a los partidos, a pesar de que él nace en Holanda, iba a los partidos del Besiktas, seguía al equipo, o sea, tiene un amor inmenso por el Besiktas. Le dijeron, oye, existe la posibilidad de que quizás te podemos fichar, di si podrías aceptar o no. Él le dice, negocien con el Benfica y yo absolutamente estoy de acuerdo. En cuestión de días, o sea, en una semana se cerró todo y en el mismo avión que habían ido a negociar, regresan con Kochu a Estambul. Fue una demostración que él quiere ser digamos, el protagonista del renacer de Besiktas. Es una demostración clarísima que él quiere eso. Es un futbolista que siempre le ha gustado ser importante. En el Feyenoord lo era. O sea, era un futbolista que incluso iba a ser capitán jovencísimo del Feyenoord. Le encantaba eso de ser... Hay un altercado que tiene con Santiago Jiménez a la hora de lanzar un penal. Eso también demuestra que a él le encanta eso de ser protagonista. En el Benfica es cierto que lo era muchísimo menos. Terminó casi a las manos con Bruno Lage. Y ahora en el Besiktas va a ser, como dijiste tú, como bien dijiste, el jugador franquicia. O sea, va a ser la estrella, el líder del mediocampo y el capitán. Fíjate, Kochu, Ndidi, Cherny, por ejemplo, han llegado dos más del Benfica, como sobre todo también Jurasek. Creo que hay 5 o 6 jugadores, Mario también, Joao Mario, 5 o 6 jugadores que le dan un salto adelante, pero el Besiktas está todavía por hacer. Pero van a ser la competencia Besiktas y Fenerbahce otro año más del Galatasaray. Nos centramos en el equipo que sí que va a estar en Champions.
De alguna manera, ¿qué te ha parecido la locura? Y voy a saco directamente con el tema, la locura del fichaje de Osimhen, porque ha roto la balanza de estadísticas de traspasos, ha roto el coste y ha roto también lo que ha sido la locura absoluta que se ha vivido ya, porque definitivamente llega el gran 9 que quería el equipo y que el año pasado dio un rendimiento que no sé cómo valoraste. ¿Valoraste muy bien, muy mal? ¿Suficiente como para hacer este gran desembolso por él? Para mí, al inicio le costó bastante, o sea, al menos lo que vea. Yo estaba acostumbrado a ver a un Mario Icardi que le lanza tres congeladores y los tres congeladores te los mete en portería, a un Osimhen que quizás necesitaba 9 balones para terminar anotando 3 goles. O sea, esa diferencia sí la vi muchísimo al inicio. Para mí, Icardi es un futbolista increíble que anota todo lo que tenga. Osimhen quizás necesitaba más ocasiones, pero al final tengo que admitir que en la segunda mitad de temporada terminó convirtiéndose en el jugador clave para que Galatasaray terminara ganando la Liga Fenerbahce. O sea, va en cuartos de Copa, va al estadio Fenerbahce, se manda una actuación sublime, termina anotando gol también y elimina también a Fenerbahce de Copa. Para mí, si tengo que ser sincero, los 75 millones, o sea, hace 6 años cuando empecé a hablar del fútbol turco me preguntan, ¿eso va a pasar? Y yo me hubiera reído muchísimo de cualquiera. Yo no lo hubiera desembolsado, o sea, me parece una cifra astronómica totalmente y fuera de lo que puede ser, como te repito, el campeón de la Liga Turca gana 4 millones, o sea, es bastante imposible de entender ese fichaje. La única forma con la cual he intentado un poco refugiarme es, bueno, quizás lo vayan a hacer una inversión para terminar rindiendo muy bien en Champions y recuperar un poco ese dinero, es la única forma de verlo. Fuera de ahí, yo creo que Osimhen, al menos que en un año termine en Arabia por 90 millones, yo creo que es una inversión muy difícil de recuperar para Galatasaray de hoy. Muy, muy, muy difícil. Es verdad que ha estado cerca de Arabia Saudí, ha sonado muchísimo y probablemente eso también le hace pensar al Galata que tarde o temprano puede empaquetarlo para allá, pero que con un gran año en Champions le puede dar un empaque también competitivo a Galata que le sirva para de alguna manera dar un golpe sobre la mesa. Pero son 75 millones por Osimhen. Han fichado a Singo también, lateral derecho del Mónaco, por casi 31, una cifra también muy alta para un lateral. A Jakobs también, otro lateral que ha llegado del Mónaco, Frankowski, que ha llegado del Lens, el polaco, también buen llegador. No ha fichado mucho más allá, es verdad que libre ha llegado para mí 2 jugadores, que son los que te quiero preguntar ahora, 2 jugadores que para mí son clave y de alguna manera demuestran también esa sensación de gran intento, de golpe sobre la mesa, de mensaje para la Champions que quiere dar Galata, que es fichar de una tacada nada más y nada menos que a 2 internacionales alemanes como son Leroy Sané y Gundogan. Sí, Leroy Sané ha empezado un poco dubitativo en la liga. La Superliga es una liga muy, muy, muy física. La Bundesliga es completamente diferente en ese sentido. Es una liga donde se corre más, se busca más el espacio, constantemente hay mucho ritmo y mucha intensidad. Creo que le está costando un poco adaptarse a ese ritmo. Por eso tengo tanta confianza en que en la Champions League dé un buen rendimiento, sobre todo mañana contra el Eintracht, porque creo que le va a venir bien ese ritmo de Champions que es bastante diferente a lo de la Super. Suena raro que compita, o sea, que rinda bien en la Champions y no en la Super League, pero es un poco por el tema de juego, ¿no? Y Gundogan es un regreso más que nada romántico. Yo pienso que un año le puede quedar a Gundogan. Mertens al final con 37 años terminó siendo brutal el rendimiento que dio. Yo pienso que Gundogan todavía un año le quede para dar un buen nivel, pero es más un regreso romántico también es aficionado al Galatasaray desde muy niño él. Regresa, ¿no? Él nació en Alemania, pero quiere jugar en Galatasaray, quiere mostrarse, quiere decir, bueno, en la Champions vamos a hacer algo bonito. En líneas generales son 2 grandes fichajes, pero yo me quedaría el de Singo, aunque parezca el fichaje de menor nivel o de menor nombre, yo me quedaría con Singo porque me parece un jugador interesantísimo y un poco lo que es Davinson Sánchez para Galatasaray. El físico también, que seguramente casa desde el principio con los conceptos de garra, de ambición, de lucha, que tiene también esa pasión que decía de Turquía, que además representa muy bien al Galata en partidos absolutamente locos. ¿Por qué Camburg? ¿Por qué el técnico lleva tanto tiempo ya en Galata? ¿Por qué se le da tanta continuidad a un técnico en una liga que verdaderamente nunca otorga el más mínimo resquicio y a la mínima se cargan a los entrenadores? ¿Por qué ha caído en la concepción de fútbol bien Okan Buruk
con lo que tiene que ver el Galata, y si crees que tiene que volver a ser, o esto es una pedrada mía, que tiene que ser un técnico turco verdaderamente, como pasó en su día con Fatih Terim, el que vuelva a reverdecer viejos laureles y de alguna manera coloca al Galatasaray en un estatus superior en Europa. Yo pienso que es un poco lo que se busca, ¿no? O sea, esa imagen del emperador que tenía Fatih Terim, repetirla con Okan Buruk. Okan Buruk es un pupilo de Fatih Terim, o sea, forma parte del equipo que gana la Copa UEFA y la Supercopa en aquel año 2000. Forma parte de ese equipo, termina siendo un jugador, un entrenador que desde los inicios quiso imitar un poco a Fatih Terim, termina teniendo una gran carrera. O sea, en Turquía lo llaman The Winner One, porque llegó Mourinho y le decían The Special One, y a él lo terminan llamando The Winner One. Es cierto que en Turquía ha ganado muchísimo, a nivel local incluso ha ganado la Liga con el Başakşehir, una Copa con el Akhisarspor, que ahora está en la 7ª división. Es un poco te hace entender que es un entrenador capacitado a nivel local para ganarlo todo. Se le ha dado muchísimo bombo a la liga local, por eso él sigue estando en el banquillo, pero yo creo que a nivel europeo los fracasos que ha tenido Galatasaray últimamente, invirtiendo cada año, son como para que ya lo hubieran echado hace bastante, ¿no? Por eso yo creo que sorprende un poco seguirle viendo en el banquillo. La única, si cabe, voy a hacer la comparación, es que Fatih Terim, cuando gana la Copa UEFA, venía de 3 años en Europa donde tampoco había rendido mucho, había dejado un fútbol bastante dramático de ver en aquel momento, muchas goleadas, muchos fracasos. Y es cierto que llega y gana la Copa UEFA ese año tras caer de la Champions League, donde también había fracasado porque había quedado en la fase de grupo de la Champions League. Se confía en que este año no gane la Champions League, claramente que la Galatasaray es imposible, pero sí que den un rendimiento que al menos diga, oye, recuperamos parte de la inversión, creemos que Okan Buruk nos puede llevar al siguiente nivel y que pueda permitir a Galatasaray seguir haciendo estos fichajes que a priori, a largo plazo, puedan convertirse. La idea de Galatasaray es un poco lo que fue el Paris Saint-Germain en su día, el Manchester City. Suena un poco raro hacer un equipo turco, pero tienen intención de invertir muchísimo a largo plazo. Si lo lograrán o no, dependerá de la pasión turca, como bien dices tú. Sí. Es verdad que si nos dejamos llevar por los últimos capítulos de Galata en Champions, lo del exceso de frenesí, lo de sensación de que le quede muy grande el hecho de saber asentar una tipología de juego y saber meterle un poco el congelador muchas veces en los partidos para bajarle el ritmo, creo que ha sido su gran debe. Esto antes, yo al inicio del vídeo lo he dicho de manera global, porque es verdad, sucede a todos los equipos turcos, pero también es cierto que a Galata se le ha notado mucho cuando ha tenido que competir ante equipos de primerísimo nivel. Es decir, si tú otorgas un exceso de euforia, pero no está hermanado con la idea de una buena sensación defensiva, un buen balance, pues evidentemente en esa locura tienes que ganar por momentos, pero a la larga vas a tener que perder y en Champions te penaliza. Esa es la realidad, lo hemos visto incluso en los últimos años que Galata estuvo en Champions. Galata o cualquier equipo turco, verdaderamente. Pero como hablamos de Galatasaray, ¿crees que precisamente el hecho de Osimhen, de Sané, de Gundogan, es decir, es un equipo ya que va a tener mucho más que un envoltorio? Es decir, ahora sí que tienen jugadores que están acostumbrados a un empaque competitivo, a un roce con la élite. Eso puede hacer que definitivamente veamos que se asienta más, que tiene más calma, que es capaz de mostrar una parte un poquito más cerebral y salirse un poco de esa pasión turca que sigo insistiendo que es muy bonita, pero es muy caótica como para competir en Champions. Claro, la pasión turca, para seguir el hilo, te lleva de ganarle al Manchester United en Champions a luego quedar eliminado contra el Copenhague en la misma fase de grupos, o por ejemplo en la última Europa League a ganarle al campeón, que es la última derrota del Tottenham en Europa en el último año aproximadamente, a luego empatar contra el RFS de Letonia 2-2. Eso define perfectamente la pasión turca y lo que es Galatasaray. Y yo pienso que si Okan Buruk, más allá de Gundogan y todas las figuras que, por ejemplo, Gundogan hace 2 años ganaba la Champions en el mismo Estambul, Osimhen sabe lo que es competir en Champions con el Napoli, Sané sabe lo que es llegar y competir también y ganarla, exacto, con el Bayern. Yo pienso que ha fichado mucho nombre importante, que sabe lo que es competir en Champions, tiene un poco de experiencia y eso le puede ayudar, como bien dices tú, pero yo creo que al final todo se va a centrar en que Okan Buruk haya entendido cuáles son los problemas, que era los que mencionabas tú, los problemas de saber cuándo amarrar un partido, saber cuándo salir a ganarlo y no constantemente atacar y buscar el fútbol ofensivo y vistoso siempre. Yo pienso que si Okan Buruk entendió eso y su libreta creció, va más allá de una página que era lo que tenía hasta ahora, yo pienso que el Galatasaray será un equipo incomodísimo, muy incómodo en esta Champions.
Me quedan dos, Ale. Precisamente buscando un poco de pronóstico también en ese sentido. ¿Crees que está preparado el Galata para dar un paso más adelante? Pero ¿cuáles de los fichajes que ha hecho esta temporada o qué jugador, en qué elemento nos tenemos que fijar algo más que quizá la gente no conoce tanto e incluso a lo mejor yo me sorprendo de la plantilla que tiene este año? ¿Qué jugador dirías, venga, yo como Ale, Yo, gran especialista en fútbol turco, recomendaría este chico a la gente que no conozca y que no tenga tan visto a Galata? quien quiera ver el fútbol caótico, vistoso, ataque constante, jugadas, el fútbol que gusta, velocidad, ataque y tal, Barisa Alper Yilmaz. Ese es el nombre a Sí. seguir. Se van a divertir un montonazo con Barisa Alper Yilmaz, le va a encantar. Ha estado a punto de irse, ¿verdad? A Arabia Sí, sí, Saudí, sí, sí, ¿no? sí. Tuvo que salir a pedir perdón. Ahí también entró la pasión turca, tuvo que salir a pedir perdón porque él presionó para irse, no se entrenaba desde hace un mes. Salió a pedir perdón. Okan Buruk le dijo: mira, está la Champions. Si tú quieres de verdad demostrar, demuestra en la Champions. Al final vas a terminar la Premier League en un año. Así que sale y demuestra que estás hecho. El último partido de liga sale, entra como suplente y hace un partidazo. O sea, tuvo 20 minutos donde dispara puerta 4 veces, da en el palo, genera una ocasión de gol. O sea, brutal. Si mañana sale igual contra el Eintracht, la gente va a empezar a hablar de él. Así que yo pienso que la figura a seguir es él. Un poco el tapado, lo que viene a ser el tapado para mí es Yunus Agun. Yunus Agun es un zurdito bajito que le decían el Messi de la cantera de Galatasaray en un momento determinado. Luego fue al Leicester, no le fue tan bien, regresó a Galatasaray, ahora es indiscutible, es importantísimo. Yo pienso que él puede generar muchísimo juego. Aprendió muchísimo de Mertens, tengo que decir que se asemeja un poco al último Mertens de Galatasaray, así que estas serían mis dos fichas para seguir de Galatasaray. Está bien. Agun ha sonado para Atlético de Madrid en las últimas semanas. Yo creo que porque venía de un rumor de verano cuando Atlético necesitaba un jugador de banda derecha. Es zurdito, pero juega por la derecha tirando hacia adentro. Jugó el otro día en la goleada, por la cual no le voy a preguntar a Ale, de España ante Turquía. Jugó de titular por el costado derecho, cerca de Arda Güler. Y Alper Yilmaz es el comodín claro que tiene Turquía como selección y fue expulsado precisamente también en ese partido ante España. Es un comodín porque juega en cualquier posición. Yo le he visto jugar desde centrocampista por la derecha, a delantero, a segundo delantero, a extremo izquierdo, en cualquier sitio. Así que ese es el comodín. Y la última, Ale, que en el fondo vamos a lo que vamos y todo el mundo quiere saber. Muy bien, vale, Galatasaray ha dado un paso adelante, ha fichado muy bien, ahora tiene estrellas, ahora quizá va a tener un componente más para sentarse en Europa, va a dar un paso adelante. Bueno, ¿hasta dónde va a llegar Galatasaray en esta Champions? Lo tengo clarísimo, o sea, octavos de final. No me quiero arriesgar nada más y si diré algo menos, yo creo que estaría engañándome a mí mismo diciendo, bueno, sería un fracaso. O sea, si Galatasaray, después de haberse gastado todo el dinero que se gastó, de todos los salarios que se gastaron y tal, si no llega mínimo octavo, que octavo sería quedar entre los primeros 8 o pasar una ronda, yo creo que si Galatasaray no logra eso, para mí sería bastante un fracaso. Lo digo así clarísimo. Hombre, la economía manda, los fichajes han sido para dar un pasito adelante, ha llegado gente muy válida en la superélite y que le tiene que dar un empaque definitivo. Si además ha gastado más que nunca, tiene una afición brutal y definitivamente quizás su estadio se convierta en ese infierno turco que hace tiempo que se duda del potencial de los infiernos turcos dentro de lo que es la competición europea, a lo mejor da un paso adelante. Queríamos analizarlo todo con Ale, que da directamente su veredicto y su previsión para un Galata metiéndose en octavos. Él ha dicho que no es muy optimista, yo ya lo dejo a vosotros. Quiero que me digáis por aquí, si veis, que me dejéis otro comentario, si veis que Ale es muy optimista o si definitivamente pensáis que Galata puede llegar hasta eso o quizá quedarse antes en el camino. Si os gusta el fichaje de Osimhen, si ha sido muy caro. Si confiáis en Gundogan y Sané todavía como alternativas. Decidme también de Agun o de Asper Yilmaz si os parece que son los jugadores quizá no tan conocidos que pueden destacar en esta Champions por parte también del Galata. Todo eso, además de dar al me gusta, si os ha gustado esta charlita, y dar también a la etiqueta de la campanita para que todos los vídeos que vayamos sacando aquí en el enganche os vayan llegando y lo podáis conocer. Hemos conocido un poquito más al Galatasaray, lo hemos conocido con Ale Parra, al cual le agradezco muchísimo, y todas sus redes sociales. Si queréis seguir fútbol turco, desde ya os lo recomiendo. Así que el Galata en octavos, la Champions dirá.